Bienvenidos a No Estoy Loco. Es el sistema. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy emocionados de volver después de 2 semanitas de no haber publicado. Y creo que va a ser nuestro primer programa un poco alejado de la tónica inicial electoresca, ¿no? Sí, total. Como les hemos dicho desde el principio, no solamente es hablar de la política electoral, de las relaciones internacionales, sino también de cosas de la cotidianidad. Una vez más recordamos, pensar en cómo la estructura social afecta al sujeto y también cómo el sujeto puede cambiar la estructura social. Entonces el día de hoy vamos a hablar de un tema que está muy, muy de moda, ¿no? Los Terians. Los Terians. Vamos a hablar de los Terians. Es un tema pues que nos tiene como un poco consternados. No sé si a nosotros, pero digamos a la gente En general, la tiene un sí. poco consternada, pues porque es muy raro ver gente disfrazada de animal levantando la pata en un parque. Yo quería empezar la conversación. Bueno, Roger es un psicólogo clínico, ¿no? Llevas Mm, mucho tiempo de experiencia en ujú, clínica. sí. Entonces quería como que empezáramos la sesión preguntándote vos como psicólogo qué mirada tenés de este fenómeno, de las personas que se identifican, se están identificando, es una percepción, o sea, como que cuáles son las diferencias ahí de los matices de las definiciones. Mira, yo no me voy a meter pues con la definición como tal, porque ahí está con las redes, pues, que tiene que ver con creerse un animal, básicamente. No voy a meterme en eso, sino más bien, como decías ahora, en la implicación psicológica, ¿no? Ujú. Entonces voy a partir de una premisa y les pido que me perdonen si toco sensibilidades, lo voy a decir de forma muy respetuosa y luego lo desarrollo. Y en el desarrollo se ve por qué lo digo. Ser terian es como ser católico. Uh, Ser terian es como ser cristiano. Fuertes palabras. Fuertes palabras. Sí, punto. ¿Por qué? Porque se supone que ser terian es identificarse con un animal, Mm, ¿cierto? Ser terian es identificarse con un animal, así como un cristiano se puede identificar con Jesucristo. ok. Ya. Entonces, si yo creo en el perdón, en la misericordia, en el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, en todo bien, que éramos a la mujer adúltera, si yo me identifico con eso porque soy cristiano, entonces, pues nada, pues soy cristiano. Entonces, un Terian puede decir, ok, yo me identifico con los movimientos, con la ternura, con algunos comportamientos de un animal. Es lo mismo en términos psicológicos, en ese punto es bastante parecido. Ok. Perdón a los creyentes, yo también soy creyente, perdón, lo digo desde ese lado, desde esa orilla, evidencio mi lugar de denunciación. ¿Sí? Ujú. Entonces, tampoco ser terian es una cosa ingenua con la que no pasa nada, como tampoco lo es ser cristiano y o católico. Claro, ¿Sí? Es sí. decir, así como la moralidad no me la asegura al ser cristiano, tampoco la maldad me la asegura el ser terian. Sí, sí. Entiendo. Entonces, ¿a qué me refiero? El problema no es ser terian o ser cristiano. El problema, lo que puede ser más bien problemático, es la forma en la que yo me relaciono con esa identificación. Ejemplo, si vos en tu pareja, voy a decir cualquier cosa, en tu pareja se dicen, ay, somos las vaquitas, yo soy tu vaquito, tú eres mi vaquito, ustedes se pueden creer unas vaquitas. Ustedes se pueden creer unas vaquitas en la intimidad del trato, Ujú. ven unas vaquitas, se emocionan con las vaquitas, ven las vaquitas, abrazan las vaquitas, pero saben que no son vaquitas. Es decir, a manera de identificación, se pueden identificar con un rasgo particular de ese ser que se llama vaquita, Ok. sabiendo ustedes que no son una vaquita. Muy bien. Ujú. Entonces eso es una identificación con un rasgo. Eso lo quiero subrayar así, con luces de neón. Muy distinto es la autopercepción. Ok. La autopercepción es creerme una vaca, ¿sí? Como gente que no me encantaría entrevistar a esta gente que dijo, me duele no sé dónde y voy al veterinario porque se cree un animal. Mm. Donde entonces creerse un animal a su vez tiene sus aristas. Una cosa es creérselo como cuando uno se cree algo cuando está en un juego de rol, ¿cierto? Que uno se cree el rey de no sé qué, el dueño de tales tierras, ¿cierto? Eso es diferente a realmente creérselo. Vamos a ser cristianos. Entonces yo me puedo identificar con el Señor Jesucristo, su bondad, su compasión, no sé qué. Otra cosa es un día levantarme de la cama, mirar las montañas y decir a través de las montañas, en la luz va a llegar
la voz de Dios que me va a decir cuál es la misión de hoy y verme en espejo y verme con barba y verme mechudo y Mm, empezar a caminar por las calles y decirte tengo un mensaje porque soy el enviado de Dios. Eso es otro problema porque ya me autopercibo Jesucristo, no me creo parecido a Él ni siquiera, me creo Él. ok, Entonces, ahí está, repito, la diferencia entre identificarse con un rasgo del otro a la autopercepción. ya. La autopercepción, repito, puede tener una variante, un juego de roles, pero también puede tener una variante un poco más psiquiátrica, digamos un poco más del orden de la psicosis. Esto no es una conversación sobre clínica, psicológica o psicoanalítica, razón por la cual no me voy a meter en eso, pero ese es el punto. Entonces, volviendo al principio, no es problemático ser Terian, lo problemático es la relación que podamos tener con aquello con lo que me identifico. O sea que digamos que podríamos decir que si los Terian siguen consolidando su tribu urbana, pues, podríamos decirlo de alguna manera, o su grupo, Ujú. no sería una relación problemática en la medida que no se autoperciban realmente como un animal que dicen ser, sino en la medida que puedan llevar su juego de rol de una manera sana. No sé qué es lo sano, ¿no? Y Ya. diciendo lo que dijiste, me hiciste regresar sobre mis palabras. Yo dije que puede ser problemático que yo me autoperciba una vaca, ¿sí? Ujú. Yo, estando de acuerdo con lo que dije sobre la autopercepción, me quedó la pregunta sobre si acaso es un problema. Ok. Claro, para los que nos creemos normales, es un problema el que se cree una vaca, Sí. ¿sí? Pero también, y aquí me puedo como ampliar el espectro de la reflexión, podemos pensar que también es del lado de la normalidad donde se cometen, entre comillas, muchas locuras, Mm. ¿sí? Son normales, entre comillas, los que, o el que más o menos ordenó borrar el pueblo palestino. Sí, no, sigue siendo normal a los ojos de mucha gente. Ajá, hay gente que lo justifica. Sí. Entonces yo ahí te digo, no tener un diagnóstico psiquiátrico es lo que te asegura Mm. lo saludable, no sé. Si muchos de los que estamos de este lado, es decir, que no estamos dentro del manicomio, sino fuera, viendo a los del manicomio, los del hospital psiquiátrico como un zoológico, muchos de los que estamos aquí afuera somos los que quebramos el mundo. Foucault lo mencionaba como, ¿no? Como sistemas de normalización, ¿no? Todo el tema del diagnóstico de enfermedades mentales también se vuelve una escuela de normalización, donde metemos a las personas que salen del molde y seguimos perpetuando la estructura social pues, dominante. Claro, eso que estás diciendo nos lleva a otro tema que puede ser otra sesión del podcast y es ¿cuál es la función social del diagnóstico psiquiátrico? Me encanta. Y tiene que ver con el discurso psiquiátrico, el discurso médico, incluso el discurso psicológico Mm, al servicio de dispositivos de control, mm, ¿sí? Donde todo lo que se salga de la campana de Gauss, de los márgenes de la campana de Gauss, se excluye o se encierra, o se medicaliza, o se patologiza, o se racializa, o se empobrece, ¿sí? Lo podemos ver desde muchas aristas. sí. Entonces, volviendo al eje de lo que estamos diciendo, mucha de la reacción aversiva que hay frente a esta nueva manifestación social que son los Terian, realmente apela por preservar el ideal de la normalidad de que todos encajemos. Detrás de cámaras estamos hablando de algo, no tenía pensado decirlo ahora, pero por cómo se dio la conversación lo puedo mencionar, si de pronto luego lo desarrollamos o mentira, eso ya tiene que ver con este movimiento con otros asuntos políticos que tienen que ver con la identidad, sobre todo con lo relacionado con la diversidad sexual. Ujú. Entonces, hay quienes ya están insinuando, eso lo puedes desarrollar más vos, como cierta lectura de este fenómeno desde las interpretaciones y las lecturas sobre, por ejemplo, el ser transgénero. Sí, un poco, digamos, la inquietud que yo veo en algunas personas que se consideran más progresistas que otras es si de pronto esta reacción que ha sido más de como de aversión, ¿no? Hacia el fenómeno Terian, Ujú. de ridiculización, si de pronto nosotros estamos siendo retrógrados, burlándonos y estigmatizando a este nuevo grupo que está surgiendo, como en algún momento nuestros abuelos o nuestros padres estigmatizaban a la población que hoy denominamos transgénero y que digamos que es más aceptado socialmente. Entonces era una pregunta como, ¿será que estamos siendo
¿será que estamos siendo, estamos cumpliendo ese mismo rol de sanción social ante lo nuevo y que en unos años esto va a ser una normalización, el tema de la identidad como animal? Entonces, por eso me gustaba la diferenciación que hacías al principio, ¿no? De qué es la identidad y la autopercepción, Ujú, porque una cosa es el rasgo, me queda muy claro, y otra cosa es decir, yo soy un perro, ujú, yo me identifico con los rasgos de perro o yo soy. Y ujú, siento que hay una diferencia muy importante en el tema, por ejemplo, del ser transgénero o el transexual que no es igual en el tema de los Terian. ujú. Sí, exactamente. No, creo que lo dijiste todo. No tendría mucho más que decir al respecto. Entonces, tendremos que ver en un tiempo Ujú, si esto se normaliza y se adapta a la cultura o si se termina de excluir. Por ejemplo, ahí le podemos meter todo lo relacionado con la inteligencia artificial. mm, Vimos hace una semana unos robots en una celebración en China, creo, bailando como seres humanos y todos como que quedamos con la boca abierta. sí. Todos ya, como muchos, están haciendo muchas tareas con la IA, que no está mal desde el punto de vista de mejorar la productividad. Lo que ya no está bien es que eso reemplaza realmente la cognición humana y que eso Mm, ya hay estudios que muestran cómo el funcionamiento neuronal ha cambiado por el uso de las IAs. mm. Entonces, mira qué cosas que incluso nos pueden hacer más daño que los Terians, nos estamos adaptando como si nada. Sí. Y eso puede tener también una lectura del capitalismo. Claro, lo que sí suma, lo que sí sume al capital, sí se ve normal por más raro que sea. Es verdad. Yo antes de pasar al tema como estructural del capitalismo que me encanta, quería hacerte una pregunta y es, ¿por qué vemos este fenómeno casi siempre con los jóvenes? ¿Por qué siempre los movimientos disruptivos son jóvenes, son adolescentes? ¿Qué sucede, digamos, en esta etapa del ser humano que hace que estemos explorando todo el tiempo cosas nuevas y surjan este tipo de movimientos, tribus o lo que sea que vayan a terminar siendo los Terians, que todavía no lo tengo tan claro la categoría? Yo tampoco. Pero mira, yo te diría que yo hablaría de otro tema antes de ese y luego lo empato. Ya. Que esa era una premisa, pero pues nada, se me pasó, no lo dije al principio, no pasa nada. Así como premisa planteé que ser Terian es como ser cristiano. Ujú. Otra premisa que yo quisiera plantear al respecto es que identificarse como un animal quizás es la respuesta al fracaso de ser humano, Sí. ¿sí? Es decir, a propósito de los que están buscando una identidad, que ya voy para la pregunta de los jóvenes, pues es que, perdón, pregunta, ¿es que ser humano es muy, es un objeto de orgullo o qué? No, Es yo de- diría que es complicado. claro, es decir, los seres humanos que no le damos comida a toda la humanidad cuando hay comida suficiente para todos y aún así hay gente que vive en la pobreza, los seres humanos que con el modelo económico estamos dañando el planeta, los seres humanos que a nuestros ojos vimos cómo un genocidio pasó y no hacíamos mucho y las relaciones internacionales medio seguían como si nada, Mm. los mismos seres humanos que estamos viendo impávidos a un pseudo dictador en Estados Unidos y como que sí, como que nos asqueamos, pero como que no hay un movimiento mundial alrededor de eso, Y como que no se puede parar, además. como que no se puede parar. Entonces, yo les digo una cosa, es decir, Mm, ser humano no es una cosa que nos llene de orgullo. es verdad. Entonces uno diría, ¿es preferible ser un animal? Sí, es preferible ser un animal. Hay un dicho aquí en Colombia que es que este lleva una vida de perro. Yeah. Uno le da una vuelta de tuerca a la frase y perdón, el perro lo llevas al veterinario, lo alimentas, te da ternura, duerme a cualquier hora, no se preocupa por la caída de la bolsa de Nueva York, por la injerencia y la inteligencia artificial o por los aranceles o porque la Corte Suprema de Justicia en Estados Unidos invalidó los aranceles de Mm, Trump, no se preocupa por eso, no se preocupa porque el presidente de tu país de pronto se quiera atornillar en el poder. No se preocupa por eso. Además, un perro no quiere ser presidente. sí. Sí, entonces ser perro de pronto no es mala idea, ¿no? Esto lo digo en un tono político, no en un tono psicológico. Mm, Entonces ahí sí me acerco a la pregunta. Entonces, quienes están más abiertos a la construcción de una identidad, que son adolescentes y jóvenes, en serio, ven en los animales quizás unos modelos de identificación más interesante que los adultos o las figuras de autoridad o los líderes mundiales. mm. Entre ser un perro y ser Trump, yo creo que yo prefiero ser perro. Sí, Me claro. gusta, sí. Entre ser Trump y ser una hormiga, yo creo que yo prefiero ser una hormiga. Mm. Entre ser Trump y ser una piedra, yo creo que prefiero ser una piedra. ¿Sí?
Sí, te entiendo, te entiendo. Entonces es como miremoslo bien. Se ven Mm, ridículos, sí, pero miremoslo bien. mm. Quizá los ridículos, ¿no será que somos los que queremos meter a esa gente en el cajón de la normalidad? En fin, no sé, a veces hablé mucho, no sé. No, sí, de acuerdo. También me pasa algo, no sé, también tenía como esta intuición estos días que estaba pensando en el tema de los Terians, como que siento que los jóvenes siempre están buscando, ¿no? Ser diferentes a lo que ya existe y en esa medida cada vez surgen nuevas categorías, pero cuando ya te enfrentas a las categorías existentes, como que quieres algo que sea único y tuyo, ¿no? Una forma diferente de ser en este mundo, como una forma de ser contracorriente. Entonces, en un mundo donde han surgido tantas categorías, tantas diversidades sexuales, tantas tribus urbanas, pues no me parece loco que sigan surgiendo este tipo de tribus totalmente novedosas que van a causar mucho ruido como los Terians, porque siempre van a estar buscando algo diferente en esta etapa. No sé cómo lo ves. Mira, tu pregunta es muy de largo y ancho, es muy compleja y muy profunda tu pregunta, porque para eso nos tendríamos que remitir primero a la diferencia o al concepto, perdón, de ser adolescente y de ser joven. Mm, El marco conceptual de esas dos palabras son los límites donde se puede responder tu pregunta. ya. Entonces, o sea, en serio, no es jodiendo, o sea, nos sentamos acá a grabar esto y no lo planeé, pero acá están algunos de los libros donde eso está explicado. Por ejemplo, en este libro muy clásico de la psicología que se llama La adolescencia normal, tarara, la adolescencia normal de Arminda Verastur y Mauricio Nobel, justamente se habla de ese tema, ¿no? También el libro clásico de adolescencia que lo compré hace poco, lo leí en la universidad, pero está empacado, Sociedad de Adolescencia de Eric Erikson. Son libros desde perspectivas teóricas Mm, distintas en las que justamente se plantea que uno de los retos de la adolescencia es la construcción de la identidad. Lo que pasa es que la adolescencia es un término más psicológico, mientras la juventud es una categoría más sociológica. sí. Entonces, aquí quiero desplegarme un poquito sobre todo el tema de la juventud. Si bien es cierto que la adolescencia es el momento de la vida de una perspectiva psicológica donde más peso tiene lo social, eso lo escuché la semana pasada en la conferencia de Beatriz Yanina aquí en Cali, si bien eso es cierto, es la categoría sociológica de la juventud donde le da más relevancia a la definición de la juventud desde lo social. Mm, ¿Por qué? Porque la juventud no tiene que ver con unas edades. Si tú piensas el significado de la palabra adolescencia en inglés, es teenager, o sea, son mm, la edad de los 10, o sea, como entre los 10 y los 19 es la adolescencia. Mientras que la juventud no refiere a las edades, sino que refiere a las oportunidades sociales, económicas, a las variables asociadas al género, a la participación política. Ejemplo sencillo, una chica a los 17 años, a los 18 años en Cali, si se está graduando de un colegio bilingüe, tendrá la oportunidad de estudiar en otra universidad en el mundo o irse a la Universidad de los Andes o la Javeriana en Bogotá, 18 años. La misma chica a los 18 años que está en Agua Blanca, en Potrero Grande, está en el Vallado, que tuvo un embarazo adolescente, que ya su hijo tiene 1 o 2 años, seguramente ya está trabajando y ya tiene responsabilidades más parecidas al rol social de adulta, y son dos chicas de 18 años. mm, ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la una es pobre y la otra no. ya. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Que la otra es de origen afro y la otra no. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? De pronto una tiene orígenes de la colonia, la otra no. ¿Sí? Sí. Pero son 18 años. Luego, entonces, los 18 años, la edad, la condición etaria no es lo que constituye el ser joven como tal, sino las oportunidades académicas, económicas, culturales, históricas, Mm, políticas. Me amplié en el marco. Entonces, la identidad, ahí hay diferentes corrientes. Digamos que es la respuesta a la pregunta ¿quién soy yo? Que es una pregunta planteada desde la filosofía. Entonces, yo te diría, la identidad, digámoslo freudiana un poco, puede ser como el cúmulo, el collage de las identificaciones que yo me armo. Me digo con vos, con mi papá, mi mamá, mi perro, mi tío, y de esa colcha de retazos digo, esto soy yo. Unos dirán, eso es frágil, eso tiende a caerse y eso no es lo más importante del desarrollo psicológico. No me voy a meter en eso. El punto es que donde hay una búsqueda más incesante de la identidad es en la adolescencia, y aquí da la respuesta precisa a tu pregunta. En tanto es en la adolescencia donde se está terminando de cocinar la separación y la independencia con respecto a los padres. mhm, Coma, donde los grupos a los que ese adolescente pertenece son
las identificaciones transitorias, transicionales que contribuyen a que luego esta persona se arme una propia identidad o una forma más amable que me gusta de decir es donde se arman un deseo propio, ¿sí? Ok. Entonces es por eso, entonces yo necesito creerme un Terian, de pronto en una de la adolescencia, donde acá estamos los perros, Ujú. porque creerme parte de ese grupo, de ese colectivo, me ayuda a ya no tener que verme como hijo de mi sistema familiar, donde me siento infantilizado, mientras aquí me siento grande, poderoso, activo, omnipotente. Ya luego, en la adultez se supone, ya no necesitaré de sentirme parte de un grupo para, eh, no sé, tener una vida propia. Me encanta su explicación. Ok, muy interesante. A mí me genera mucho ruido, ¿no? Lo que hablábamos ahorita sobre lo difícil o más bien lo complicado que está el mundo para un joven y que por eso pues a veces sentirse perro, sentirse gato, sentirse hormiga, incluso sentirse roca, puede llegar a sentirse más atractivo que ser humano, Ujú. porque siento que estamos en un sistema que cada vez hace que sea más difícil ser joven. Y estaba pues como leyendo estudios, leyendo estadísticas, y es algo que veo como muy en nuestra generación. Mm. Yo soy un poco menor que Roger, yo estoy en los 33 años, 34 años, pero veo, por ejemplo, que en mi generación, a diferencia de la generación de nuestros padres, aún teniendo más títulos, más prestigio laboral, que hemos llegado a unas posiciones de poder un poco más rápidamente que nuestros padres, no podemos acceder a vivienda, no podemos acceder a tener hijos. A veces nos replanteamos la idea de tener hijos o tenerlos más adelante, o siquiera lo descartamos por lo costoso que puede llegar a ser. Y pareciera que el sistema cada vez nos está precarizando más. Y siento que es algo que es difícil de explicar a las generaciones más grandes, sobre todo a nuestros padres y a nuestros abuelos, como por qué es más complicado ser joven hoy en día. Y siento que hay varios elementos que son de sistema, que son estructuras, es decir, eh, cada vez más estos trabajos de la clase media típica de toda la vida, ¿no? Ser profesor, ser abogado, ser médico general, ser un profesional raso en una empresa normal, una multinacional, como que eran condiciones suficientes para uno poder tener ciertas comodidades en la vida, vivienda, educación, hijos, salud. Y hoy en día se necesita llegar a unos estadios económicos mucho más altos para poder tener lo mismo en el sistema. Y eso, pues, tiene diferentes causas. Podemos hablar de cómo el capitalismo ha ido precarizando a su clase media. Si no estoy mal, eso se denomina la erosión del poder económico de la clase media. Em, pero también siento que ha pasado muy desapercibido. O sea, como que no es un debate que se tiene realmente conciencia y que no se debate actualmente, porque pues también accedemos a otras cosas que antes nuestros padres no podían acceder. Entonces hay como la sensación de que estamos malgastando el dinero, lo malgastamos en viajes, lo malgastamos en tecnología, todo el mundo quiere salir a la discoteca, entonces como que se siente que hay un mal gasto de dinero, pero objetivamente las condiciones estructurales son diferentes para los jóvenes y siento que eso genera una desesperanza en relación con el futuro. Adhiero. Pero hablando en serio adhiero. Sí, respaldo todo lo que dijiste. Y mientras hablabas iba a decir un poco lo que dijiste al final, ¿no? Mm, Y es toda esa dificultad social de el no poder tener un sueldo digno o el a pesar de estar hiper preparado, no asegurarte de un empleo, al menos en América Latina, hace que, como decías, no haya un proyecto de futuro, no haya una promesa, ya no hay una promesa. Entonces, todo lo que dijiste, metele, que es otro mm, temita, pero es lo mismo, en el mismo marco, metele la declinación de la universidad como institución que aseguraba un ingreso al mercado laboral. mm, Cuando otras formaciones más cortas como programación, como trading, como marketing digital, te puede ayudar a ganar unos $2,000 al mes, ¿cierto? Y donde las universidades, que además de formar profesionales, pues formaba también el pensamiento crítico y formaba, a propósito del tema mm. de la juventud y la adolescencia, formaba o ayudaba a conformar unos grupos que ayudaban a facilitar como la construcción de un proyecto adulto. Es decir, eso que estás diciendo se puede ver desde el ángulo de la crisis del sistema educativo, donde muchas de las competencias que están formando las universidades
ya no coinciden con las demandas laborales, lo cual tampoco quiere decir que la educación tenga que responder a las demandas laborales. Pues porque si eso fuera así, entonces ¿para qué estudiamos filosofía? Sí. Yo soy partidario de que exista la filosofía, así no sirve para nada, pero tener el pensamiento crítico está perfecto, no servir para nada está perfecto. Pero bueno, entonces eso lo adhiero totalmente. Además de eso, articulo otra cosa que ya dije, no hay figuras de identificación. Mm, Además, ya no hay este ideal de, por ejemplo, entre comillas, graduarse de una empresa, como algunos de nuestros padres. No, mi papá, yo tengo amigos que me lo dicen, mi papá se jubiló de Carvajal, de Tecnoquímicas, de Colgate, y eso ya no. Y también hay una cosa, no sé cómo decirlo, quizás como más espiritual, que la virtualización del trabajo también ha fortalecido la idea del nómada digital. mm. Entonces alguien dice, ¿yo por qué me voy a quedar 20, 30 años en una empresa cuando desde el computador, haciendo trading, manejando un e-commerce, puedo estar en la playa, en una playa en Hawái y ya? Pero claro, ese acceso a ese tipo de formación no necesariamente es el acceso que alguien del oriente de la ciudad o del sur de Bogotá puede tener. Entonces, esa idealización del nómada digital también es un tris clasista, ¿no? Y también toca ver la tasa de éxito, ¿no? Por cada uno que triunfa, cuántos fracasan. Alrededor de eso no me queda tan claro eh, la tasa de éxito de ser un trader, de ser un nómada digital, como por ejemplo puede ser el mismo caso para ser influencer, que todo el mundo Ajá. quiere ser influencer, pero la tasa de éxito para ser influencer es bastante baja. Para que uno triunfe tienen que fracasar muchísimos. Ujú, Entonces también se vuelven unos sueños, unos ideales, unas metas de vida que pueden ser un poquito tormentosas si no ujú, estás en ese grupo que pudo triunfar, ¿no? ujú. Y hay otro elemento aquí que se me ocurrió justo mientras estabas conversando y era los vínculos sociales. ¿Cómo ahí? Como que siento que formar vínculos, sobre todo vínculos de pareja hoy en día en los jóvenes es un poco más difícil, como que ha mutado mucho el tema de las relaciones de pareja, por ejemplo. Siento que cada vez conozco más jóvenes, yo trabajo con mucha gente joven en mi vida real, De vida real. de la vida real. Y hay como siempre esta misma expresión, ¿no? Como que formar relaciones no es tan fácil como antes, formar esos vínculos estables es cada vez más difícil, como que las plataformas han erosionado un poco la idea de relación estable, del noviazgo y eventualmente pues de una vida en pareja. No sé si es algo que vos has visto en la clínica muy tangiblemente o no tanto. Sí, yo voy a referirme a eso, a ver si hacemos un salto mortal para que nos vayamos acercando quizás al cierre, Sí, ¿vale? de acuerdo. Lentamente. Entonces, voy a decir una cosita chiquitica sobre tu pregunta, me devuelvo algo y voy para adelante. Paradójicamente, lo que estás diciendo, que es cierto, sucede en la época en la que se supone hay más facilidades tecnológicas para acceder al amor Mm, de pareja. sí. Me refiero a Tinder, a Bumble y a otras que, Voodoo, Badoo, creo que se llama otra. Eh, entonces, paradójico, ¿no? O sea, es la tecnología que se supone nos facilita, pareciera que estuviera congelando, enfriando la vida amorosa. Lo dejo ahí, ya regreso a esa premisa. Me vuelvo a los Terians. Miren que lo que está pasando, miren que lo que está pasando un poco es que se supone que la red, lo que pasaba en Internet, de las redes sociales, era un reflejo de la vida social real tangible, llamémosla así. Ah, fuimos de paseo, unas foticos del paseo. Pero ahora pareciera que se estuviera invirtiendo la relación, es decir, pareciera que la vida real social tangible está terminando siendo configurada por la realidad virtual. Es Mm, como si se supone que la virtualidad quería emular la realidad tangible y ahora la realidad tangible lo que quiere hacer es emular la realidad virtual. ¿Y a qué voy para ser más preciso? ¿Acaso ser un Terian no se parece a un avatar? mm, A tener un avatar como nos lo sugiere Facebook, que me dice, ay, construye un avatar, puede ser un animalito. Incluso en Zoom uno puede disfrazarse de animal, mm, ¿sí? O sí. cuando uno juega un videojuego, uno asume un personaje. Entonces, miren que estamos trayendo a la vida real tangible, a la vida social tangible, estamos trayendo las imágenes de lo virtual, Mm. ¿sí? Sí. Vuelvo a tu tema, a la última inquietud.
y es que me parece que así como la iglesia se ha declinado un poco como institución, así como el estado de bienestar se ha declinado un poco en su importancia en la sociedad, también lo ha hecho no solamente la institución del matrimonio, sino el amor romántico de las coordenadas del pasado. Mm, Eso ha dado ciertas libertades que ahora hablaré de ellas, pero al tiempo cierta confusión a la hora de la experiencia amorosa. ¿Cuáles son las libertades, no? X persona que conozco me dijo, no, mira, yo me metí en una aplicación que se llama FetLife, ¿no? Entonces yo ahí entro y montaba unas fotos con otra persona, entonces como que más o menos nos exponíamos ahí en fotos íntimas para que entonces en nuestras ciudades, porque viven en diferentes partes de ciudades del mundo, interactuáramos sexualmente con otros, es decir, eso es la tecnología, sí, pero eso no necesariamente propicia la experiencia amorosa porque se termina haciendo como cierta cosificación, cierta regularización, cierta normalización de la vida sexual, alejándose o alejándola, la vida sexual, de la experiencia amorosa, ¿sí? ya, Entonces, la experiencia amorosa terminó siendo como regulada por un montón de ideales promovidos por las redes sociales, por TikTok. A mí, ¿qué me pasa en la consulta sobre todo con jóvenes y con adolescentes? Es, doctor, lo que pasa es que en TikTok vi tal cosa sobre que si yo quiero estar con una persona, entonces le tengo que hacer dar celos. Entonces, los modelos de identificación, lo primero de lo que hablábamos, los ponen en las redes sociales y eso ha hecho que, repito, las coordenadas de la experiencia amorosa como que se trastoquen, como que se alteren. Antes habían ciertos rituales mm, que parametrizaban, llamémoslo así, que regulaban la experiencia amorosa, que todavía existen un poco, pero que cada vez están más corroídos. Una autora que es Eva Iluz, que creo que has leído también, lo estudia un poco, ¿no? mm, Entonces, según la clase social, ella ha estudiado en Estados Unidos qué hacen las personas para caer, para seducir. No, le sí, invito a comer, vamos a cine, no sé qué, todo. Ahí hay unos rituales malos, buenos, que alimentaban el capitalismo, era una actividad de consumo, todo bien, pero habían unos rituales. Ya esos rituales están bastante tergiversados. Desde la perspectiva de esta autora, el sufrimiento amoroso tiene que ver justamente con la institución del matrimonio, no mm. solamente con su declinación, sino también con su imposición, porque la monogamia es una construcción social. Biológicamente no estamos programados para tal caso. Entonces, repito, lo que ha regulado la vida amorosa está en transformación más que nunca. Wow, me gusta, me gusta. Creo que hemos podido llegar a un punto muy interesante y es que hay mucho dolor, ¿no? En la Mm, juventud, hay mucha zozobra, hay mucha incertidumbre, mucha confusión. ujú. Eso es caldo de cultivo para que surjan pues nuevos modos de identificación, nuevas formas de intentar ser en este mundo tan loco, ¿no? Y pues en esa medida no tenerle tanto miedo, tanta repulsión al ser Terian, al ser diferente, salvo que pues eso implica ya una conducta un poco más destructiva, ¿no? Para el individuo, para el ser. Ujú. No sé si eso es un buen resumen de lo que acabamos de conversar. Sí, y quizás eso que preguntabas sobre el amor puede ser otra conversación más grande y más ampliada, más surgió así como de forma espontánea, más Sí. ordenada, lo podemos plantear porque la vida amorosa, Mm, así como la identificación con un animal, es como una bisagra justamente entre lo psíquico, lo subjetivo y lo social, ¿no? Mira que me hablaba mucho de las coordenadas, que es una cosa más de lo sociológico, los rituales, pero también de lo psíquico, ¿no? De qué hace que no podamos amar o ser amados fácilmente por otros. Eso sí es muchísimo más psicológico. me encanta ese Ese tema. día traemos una cerveza. Me parece buenísimo, Sí, buenísimo. eso podemos hablarlo. ¿Listo? Bueno, pues recuerden que esto es No estoy loco Es el sistema. y nos vemos en una próxima oportunidad.